Uníos mientras investigamos los avistamientos en masa más famosos. Cada uno respaldado por muchos testigos. Y todos buscando la respuesta a una pregunta. ¿Los alienígenas visitan la Tierra? Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Todos queremos saber si los alienígenas existen. ¿Y han visitado la Tierra? Muchos expertos creen que solo un encuentro con ovnis puede proporcionar buenas evidencias de la existencia de alienígenas. Los avistamientos en masa. Un avistamiento de ovni en masa es aquel en el que no uno, sino múltiples testigos ven el fenómeno. Es muy importante porque cuando solo hay un testigo, es mucho más probable que pueda equivocarse fácilmente. Lo que quieres es un avistamiento en la ciudad donde no tienen ninguna intención de encontrar un ovni. Y ocurren. Son poco frecuentes, pero ocurren. Caso abierto. El incidente de Madagascar. 16 de agosto de 1954. Antananarivo, Madagascar. Docenas de trabajadores de Air France han recibido una entrega y están hablando en una de las calles más ajetreadas de la capital de Madagascar. De repente, alguien apunta al cielo y todos se sorprenden por lo que ven. Miles de personas ven un objeto extraño. Apareció como un plasma verde, yendo hacia el suelo. Y la gente pensó que era una bola de fuego o un meteorito. Es imposible saber la cantidad de gente que lo vio. Sin duda, centenares, si no miles o decenas de miles. Esperaban que después de caer detrás de la montaña se estrellara y que hubiera una gran explosión, pero no hubo tal explosión. Un rato más tarde, vieron la nave de nuevo y parecía ser mucho más grande desde su posición. Lo que vieron fue no solamente un ovni, sino también un segundo ovni metálico que parecía seguirlo. Los testigos describen una llama saliendo de detrás del segundo ovni. ¿Era alienígena o era un programa secreto? Simplemente no lo sabemos. Pero la realidad es que tenemos a más de 1000 testigos altamente cualificados, bien formados y algunos muy entrenados. Y cuando miran algo y dicen que no se parece a nada que hayan visto antes, es algo que ellos saben que no puede explicarse. Los testigos incluyen a personal técnico de Air France, incluido el señor Campagnac, antiguo militar y testigo clave. Campagnac describe un objeto de plasma verde con forma de lente del tamaño de un avión DC-4 seguido por un ovni más pequeño y silencioso. Estos dos objetos pasan por encima de la ciudad. Es visto por miles de personas. Y él, como antiguo militar y científico competente de Air France, era un testigo muy fiable. Años más tarde, el gobierno francés estudia los ovnis. Y el incidente de Madagascar es una evidencia clave. El señor Campagnac contó su historia a Cometa y es uno de los motivos por los que concluyó que algunos ovnis son de origen extraterrestre. Si ves una nave inexplicable en el cielo, claro que puede ser hecha por el hombre. Siempre existe esa posibilidad. Pero esto ocurrió en 1954. Ahora estamos en el siglo XXI. Si esta tecnología fuese nuestra y hubiese sido hecha por humanos en la Tierra, supongo que ya habríamos visto algo semejante. Dejando la tecnología de lado,
¿Los avistamientos en masa pueden llevar a la histeria colectiva? En los años 50 se concluyó en el Robertson Panel que los casos de ovnis podrían ser la causa de la histeria colectiva. Los alienígenas no son la amenaza. La amenaza son las propias personas de la Tierra, porque de repente te das cuenta de que ya no controlas absolutamente nada y que todo en lo que has creído se ha desvanecido. Se pensó que si la gente entraba en pánico por los ovnis, los soviéticos podían plantar historias falsas como preludio de un ataque o invasión. Fue uno de los motivos por los que el gobierno estadounidense pensó que quizás los avistamientos no fueran reales. Pero los testigos de Madagascar no eran histéricos, porque, como afirmaron, ya habían visto estos ovnis. Lo que vieron era auténtico. Vieron eso y lo describieron. No tuvieron ninguna exposición anterior a estos temas. Esto lo que provoca es que sus testimonios sean muchísimo más valiosos. Eran testigos sin contaminar, cuyo testimonio era muy importante. Y hay otro grupo de testigos cuyo testimonio no se ve afectado por los medios tradicionales. Los perros ladraban. Los animales de granja se volvieron locos. Algo los alteraba. Y lo más intrigante de esto es que la esfera silenciosa provocó la mayor reacción. Esto hace que los avistamientos de ovnis pasen de ser especulaciones a algo que claramente la gente ha visto. A continuación, un avistamiento en masa en el estado de Nueva York acentúa la vulnerabilidad de la red eléctrica estadounidense. Los avistamientos en masa de objetos no identificados son poco frecuentes, pero cuando ocurren, los investigadores tienen muchas evidencias. Cuando tienes 50 o 100 testigos, las probabilidades de que todos se equivoquen son realmente nulas. Cuando se trata de evidencias, lo que quieres es que haya un avistamiento en masa. Pero, ¿qué pasa cuando un avistamiento en masa es una cuestión de seguridad nacional? Caso abierto. Los avistamientos de Hudson Valley. 31 de diciembre de 1981. Hudson Valley, Nueva York. Los avistamientos ovni de Hudson Valley son los avistamientos en masa más significativos de la historia. Hubo durante varios años, pero se produjo un pico en 1983, por lo que respecta al interés de los medios. Fueron un total de 5.000 avistamientos individuales. Una comunidad entera se vio envuelta en el asunto. Uno de los informes provino de un policía jubilado. Todo empezó con un policía jubilado que estaba sentado en el porche y miraba los aviones comerciales que estaban sobrevolando la zona. Es lo que esperaba observar, pero luego lo que vio fue una nave triangular con luces de diferentes colores que no podía explicar. La policía se vio inundada de llamadas. El trabajo normal de la policía no pudo realizarse. No podían responder a los avisos porque muchas personas llamaban diciendo: hemos visto ovnis. Se estima que los ovnis de Hudson Valley han sido vistos por más de 7.000 personas, generando una gran variedad de descripciones. Lo que la gente veía eran luces en el cielo, pero estaban en formación y parecían estar por debajo de una enorme nave en forma de V. Muchas personas la describieron con frases como un Walmart volador o campos de fútbol volantes. Tenían una escala sin precedentes. El 24 de julio de 1984, el ovni es visto encima de una central eléctrica. El aspecto más perturbador del ovni de Hudson Valley fue el avistamiento de la central nuclear Indian Point.
En cierto momento, se vio encima de la instalación, a pocos metros del reactor. Y claro, en ese punto hay una zona de exclusión aérea a su alrededor. El gobierno federal controla los reactores nucleares de Indian Point y se rumorea que proporcionan energía a bases secretas gubernamentales en Connecticut y Nueva York. Si se trata de una instalación sensible, como por ejemplo puede ser un reactor nuclear, tener una nave sin identificar sobrevolándola es un gran problema. Esto mide 300 metros y no tienen absolutamente ni idea de lo que es. Es un gran problema. Si una nave se estrellara aquí, sería un desastre natural de la envergadura de Chernóbil. Por este motivo, el supervisor contempló el hecho de contactar las autoridades para pedir un ataque aéreo sobre el objeto misterioso. En este momento tenso, a los testigos no solo les preocupa lo que hay en el cielo, también por qué está allí. ¿El OVNI vigilaba esta instalación? ¿Fue algún tipo de reconocimiento? ¿Hubo un intento hostil? La verdad es que nadie lo sabe. No sorprende que desencadenara maniobras ofensivas para alejar el aparato, o bien con un ataque aéreo, o bien usando aviones de combate. Lo que había que hacer era hacer lo necesario para alejar la nave de allí. Tras sobrevolar el reactor durante 15 minutos, el OVNI desaparece. Esto muestra que este fenómeno desencadena grandes problemas y los gobiernos deben tratarlo con mucha importancia. Ocurre algo y tenemos que saber qué es. Los avistamientos en masa de Hudson Valley llaman la atención del doctor Allen Hynek, antiguo asesor del proyecto Libro Azul. Hynek no encontró ninguna explicación a los avistamientos de ovnis de Hudson Valley. No pudo concluir lo que era. Es la ironía de los ovnis. Se puede decir lo que no es, pero no puedes afirmar lo que es. Nos falta la evidencia definitiva para poder decir que se trataba de una nave alienígena encima del reactor nuclear. ¿Es posible? Absolutamente. Actualmente, los avistamientos siguen siendo un misterio. Si alguien como Hynek, quien investigó los ovnis para el gobierno, no puede explicarlo, ¿quién puede? A continuación, las autoridades están desconcertadas cuando un avistamiento en masa en Francia tiene a los ciudadanos pidiendo respuestas. Bienvenidos a Alienígenas, caso abierto. Los expertos de la aviación y los investigadores de ovnis a veces tienen avistamientos en masa y muchos de los incidentes son inconclusos. Algunos dicen que es por falta de datos, pero otros creen que es otra cosa. Cuando hablas con una sociedad que ha visto algún tipo de alienígena o que describe un encuentro, lo que ocurre es que acabas creyendo algunas cosas sobre los encuentros con extraterrestres. Si una persona cree que es lo que ha visto, la siguiente persona la respaldará y la siguiente también. Caso abierto. La oleada francesa. 5 de noviembre de 1990, Francia. En uno de los mayores avistamientos del mundo, más de 1000 personas informan durante la noche sobre unos avistamientos de ovnis. Los informes se suceden desde el suroeste de Francia hasta el noreste. El 5 de noviembre de 1990, más de 1000 testigos vieron múltiples luces en el cielo. No eran aviones comerciales. Pudieron descartarlo, así que creyeron que fuera lo que fuera, estos ovnis eran de otro mundo. Algunas personas describieron luces muy rápidas, pero otras describieron una nave más estructurada. En este caso, la idea es que hay estructuras mayores, naves nodrizas, de las que salen naves más pequeñas. Algunos testigos describen que hacían maniobras, giraban e incrementaban su elevación. Pero los testimonios más creíbles vienen de los pilotos.
Un aspecto significativo de estos avistamientos es el hecho de que algunos de los testigos eran pilotos. Estos ovnis fueron vistos y notificados por muchos pilotos comerciales. El capitán Mike Dalton, piloto de la Fuerza Aérea Británica, y su tripulación vuelan cerca de Francia, por encima de Génova, Italia. Ven una formación triangular de luces maniobrando a velocidades que desafían la física. Dalton más tarde afirma: tenía que ser de otro planeta, porque no estaba hecho por el hombre. Son testigos excelentes y los menos probables a equivocarse en la identificación de cosas que la mayoría confunde con un ovni. El radar europeo es incapaz de confirmar el avistamiento de Dalton. Pero la noche siguiente, la NASA da una explicación. Escombros de un cohete ruso Proton se han quemado al entrar en la atmósfera de la Tierra. Es plausible, pero los fragmentos de cohete no ascienden, sino que descienden. He hablado con astrónomos sobre esto y me han dicho que serían unos fuegos artificiales a gran altura que serían visibles durante unos segundos. Pero el capitán Mike Dalton sigue convencido y dice a los medios: en mis 23 años de vuelo, nunca he visto una nave así. Potencialmente, esto es algún tipo de nave espacial. Más de 1000 personas la han visto. ¿Pueden estar todos equivocados? Seguramente no. Que un gran grupo de personas vea el mismo ovni es poco frecuente. Pero la comunidad ovni cree que los avistamientos en masa se están incrementando. La frecuencia de los avistamientos definitivamente está incrementando. Si miras los últimos 10, 15 o 20 años, se ve un gran incremento en los avistamientos por todo el mundo. ¿Se está gestando algo? No lo sé, pero cada vez que se acelera el ritmo en este fenómeno, es una conclusión posible. Pero para algunos, un avistamiento en masa no es suficiente para demostrar la existencia de alienígenas. Creo que la historia nos muestra que un avistamiento en masa, más de 1000 personas, vídeos desde varios ángulos, fotografías y demás, no convencerán a las masas. Un escenario que resolvería esto del todo sería un avistamiento en masa. Por ejemplo, en la Super Bowl o en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Algo así llevaría el fenómeno ovni del ámbito de la especulación a un hecho real. Para tomar esta determinación como sociedad, incluso como raza humana, y poder decir que los alienígenas son reales, se necesita algún tipo de contacto. Cuando eso pase, ese alienígena tendrá que aterrizar en el jardín de la Casa Blanca, abofetear al presidente y decirle: cuéntele a la gente que estamos aquí. Creo que eso es lo que acabará ocurriendo. Esto es Alienígenas Caso Abierto, desvelando el mayor secreto del planeta Tierra.